Vamos ya al espacio de la entrevista correspondiente a ese 10 de mayo de 2018. Vamos a hablar un poco de política. ¿Qué está pasando en la Asamblea Legislativa y qué está pasando también con las decisiones que se están tomando en la Junta Directiva de ese órgano de Estado? Pero pongamos algunos elementos en contexto. Luego de fuertes críticas, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa decidió y anunció que no utilizarán las camionetas y vehículos tipo pick-up que por tradición y por orden administrativo de ese órgano de Estado les fueron asignados. Este punto ha sido criticado en diversas ocasiones a lo largo del tiempo, pero ha sido con la legislatura 2018-2021 que se comienzan a generar los cambios. Una de las preguntas que surge es, ¿cuál será el destino de estos recursos? Destino de estas camionetas oportunamente ustedes lo van a saber. Estamos viendo la parte legal, si es a través de bolsa, si es una subasta, hay elementos que estamos considerando. El presidente de la Asamblea anunció también la reducción del 50% de la dotación de combustible, gastos de telefonía celular, viáticos y viajes para comisiones oficiales. Además de una petición a la gerencia administrativa para que en el ejercicio fiscal 2019 presente un proyecto de presupuesto de una reducción del 5%. El nuevo presidente dice que espera a partir de este periodo reducir en un 15% los fondos con los que opera la Asamblea Legislativa. El compromiso es poderlo llevar ahora para el 19 un 5% menos y así sucesivamente 5% por los restantes. Para algunos diputados que conforman la Junta Directiva, la entrega de las camionetas no es suficiente y solo representa una austeridad mediática e insiste en que además deben entregarse los vehículos doble cabina también asignados a los directivos. ¿Qué va a pasar con todos esos doble cabinas que están asignados tanto a los jefes de fracción y su jefe de fracción y también los doble cabinas que se dan a la par de esas camionetas? La propuesta mía fue que los vendiéramos todos. En los parqueos legislativos estaban estacionadas las camionetas, pero una de las preguntas que surge es, ¿cuál será su destino? Ya que no serán usadas por los diputados. El doctor Norman Quijano sostuvo que en los próximos días informarán qué se hará con estos vehículos. Por el momento, se entregaron al área de transporte. Estamos viendo la parte legal, si es a través de la bolsa, si es en una subasta. Hay elementos que estamos considerando por haber sido adquiridos con franquicias. De inmediato, el tema saltó en redes sociales y hay quien dice que si se venden, que se publiquen los compradores y participantes de la subasta para no dejar lugar a dudas. Ante la pregunta si se debe vender los pick-up asignados también a los directivos, el presidente de la Asamblea agrega que posiblemente pasen a las fracciones de los partidos para trabajo de campo. Con el inicio de la legislatura también se dijo que habría una revisión de contrataciones debido a que se publicó que había existido contrataciones irregulares y hasta posibles plazas fantasmas. El nuevo presidente informó que la Junta Directiva, sin los votos del FMLN, acordó dar facultades a la presidencia de la Asamblea para la contratación de personal. Es decir, quedará a su criterio. Con estos temas, iniciamos la entrevista correspondiente a este jueves. Saludamos esta mañana a la diputada Yancy Urbina, diputada por el FMLN. Estábamos acostumbrados a verla como presidenta de la Defensoría del Consumidor y hoy la vamos a ver en el campo político. Yancy, buenos días, bienvenida a Canal 12. Muy buenos días, Manuel. Encantada de estar con usted. Muchas gracias por la invitación. Y quisiera aprovechar a enviar un saludo muy cordial y una felicitación a las madres en este día que conmemoramos en nuestro país y en muchos países del mundo, el Día de la Madre. Así que muchas felicidades, madres salvadoreñas, madres luchadoras que día a día hacen grandes esfuerzos para sacar adelante a su familia y que hoy sea un día en que las consientan sus seres queridos. Ahora usted es parte de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Una de las decisiones que ha dado muchísimo que hablar en estos últimos días es la decisión de no utilizar las camionetas y de anunciar además que se va a bajar el gasto en combustible, el gasto en telefonía, y es lógico que los ciudadanos nos preguntemos qué es lo que está pasando en la Junta Directiva. ¿Obedece a esto, a la presión ciudadana que se ha ejercido de diferentes puntos? ¿Obedece a la presión de actores políticos? Usted que está, digamos, formando parte y ha tomado parte en estas decisiones, ¿qué nos puede decir?
Creo, Manuel, que es importante comentar con la ciudadanía que hay una serie de factores que creo confluyen en este tipo de medidas que estamos tomando al interior de la Junta Directiva. Es indudablemente una atención a muchos comentarios, críticas, sugerencias, recomendaciones, que muchos ciudadanos, ciudadanas lo han venido expresando a través de diferentes medios. Usted conoce, las redes sociales han sido muy fuertes, críticas en torno al uso y al manejo de los recursos públicos. También es importante recordar que hay una apuesta también desde los diferentes partidos políticos. En el caso desde el FMLN, nosotros desde la plataforma misma que ofrecimos a la ciudadanía en este periodo, hicimos una oferta de plataforma basada también en ciertos principios, ciertos valores que queremos que tengan vigencia plena en el ejercicio mismo de la gestión de la Asamblea. Estos están referidos a la transparencia, están referidos a la austeridad, a la racionalidad en el uso de los recursos, porque esta parte para nosotros es muy importante, así como también el uso más eficiente de todos los recursos públicos, porque al ser justamente eso, recursos públicos, debemos de ser sumamente responsables en su manejo, ¿verdad? Y debe ser con una transparencia para que la ciudadanía pueda, de su propio conocimiento, también hacer el seguimiento y la contraloría que sea necesaria. Creo que este es un factor que también cuenta. Hemos tenido en nuestro país y hemos venido avanzando. Esta semana, Manuel, hemos conmemorado los primeros 7 años de la Ley de Acceso a la Información Pública, que indudablemente es otro de los factores que ha contribuido a transparentar mucha información en nuestro país. Es así que hoy, por ejemplo, a través de esta ley de la cual nuestro partido fue propulsora, hay diputados, diputadas del FMLN que fueron los que iniciaron con este proceso, como es el licenciado Gerson Martínez, la licenciada Norma Guevara. Es decir, son personas que trabajaron mucho por hacer realidad esta ley. Yo quiero decirle, mire, esa es una realidad en nuestro país. Hoy el acceso de la información por parte de los ciudadanos, ciudadanas, es un hecho, y eso también tiene un efecto en el manejo, en la presión que puede haber en la Asamblea sobre el manejo de los recursos. La dinámica hoy es conocer todos los datos de lo que pasa en las instituciones del Estado, sí. Pero todavía vemos un poco de resistencia entre diferentes actores que se resisten a estar siendo escrutados. El caso de la Asamblea, escuchamos a diputados que dicen, es que mire, toda la carga de la crítica nos cae a nosotros. ¿Es válido ese tipo de argumentos? Yo creo, Manuel, que desde el momento en que usted está en una función pública, está dispuesto a que la ciudadanía, de forma responsable, por supuesto, pueda hacer su contraloría, su escrutinio público, su seguimiento a temas importantes. Creo que también lo que vale la pena señalar es que en esta ocasión la Asamblea está dando ya algunas muestras, algunas acciones que van en esa línea de dar una respuesta a la ciudadanía, de responder al clamor de la ciudadanía. Este clamor de mayor austeridad, de mayor racionalidad en el uso de los recursos y las acciones que hemos tomado en estos 8 días, 9 días que tiene la Asamblea, ya hay una señal clara de por dónde por lo menos queremos avanzar. Este tipo de medidas, Manuel, indudablemente también mandan una señal a todo el ámbito público, porque la Asamblea no es la única que tiene, no es el único órgano que ha tenido este tipo de comentarios. Usted conoce también a través de los medios de comunicación que frecuentemente conocemos, por ejemplo, la asignación de bonos, que es otro tema cuestionado por la ciudadanía, en la Corte Suprema de Justicia. Allá también hay una serie de señalamientos y asignaciones que la población también es bastante crítica. Nosotros pensamos que contribuyendo con este tipo de medidas podemos avanzar a que en nuestro país tengamos estándares para todos los órganos del Estado
en el manejo de los recursos públicos. Usted ha mencionado una palabra que para los ciudadanos es un tanto chocante, la palabra bonos. Sí. Esta ha sido una discusión a lo largo de los últimos días por lo que ocurrió a finales de 2017, por el tema de adelantar el bono para los diputados salientes, y es una situación en la que todo el mundo se pregunta, ¿por qué no se legisla para borrar esta figura dentro del orden administrativo de la Asamblea? ¿Qué haría? El FMLN dijo, nosotros no los queremos ni para diputados entrantes ni para diputados salientes, pero ¿por qué no se legisla para eliminar la figura? Por lo menos en el caso de los legisladores. Ese es un elemento muy importante, Manuel, que hay que atender. ¿Cuál va a ser el cambio en la práctica institucional? Porque hasta ahora el único partido, los parlamentarios, los diputados que hemos renunciado a ese bono son los diputados, y somos los diputados del FMLN, tanto los que salieron el 30 de abril como también los que entramos el 1 de mayo. Nosotros tenemos como partido una decisión que no vamos a optar a los bonos. No vamos a tomar seguro médico privado en el caso de que exista. Fuimos la primera, tanto la compañera diputada Cristina Cornejo como mi persona, fuimos las primeras que comunicamos al público en general que esas camionetas no las íbamos a usar, no íbamos a hacer uso de esos recursos, y que lo estábamos remitiendo a la administración de la Asamblea. También tenemos una posición clara con relación al uso de otro tipo de recursos, como es el tema de los teléfonos, como es el tema también del uso del combustible, como también acompañamos ciertamente esa decisión de tener un mayor uso racional de todos los recursos que se manejan en la Asamblea. Ahora, esta es una decisión que nosotras hemos dado como partido, y esperamos que también los otros partidos políticos se apeguen a esta decisión, de tal manera de que podamos también generar un cambio en la práctica institucional, porque hasta este momento en el tema de los bonos únicamente es un planteamiento desde los diputados, diputadas del FMLN, que hemos renunciado a este bono. Y eso es importante que podamos institucionalizarlo, a nosotros nos parece que sí, pero usted habrá notado que otros partidos no tomaron ninguna acción con relación a eso. El tema de los vehículos, ¿cómo estuvo la discusión? Porque si bien al final todos asistieron a una conferencia de prensa donde dijeron no vamos a utilizar las camionetas, pero alguien más decía, dentro de la misma junta directiva, ¿qué pasa con los pick-ups? ¿Por qué no se entregan todos los vehículos y al final nos libramos de la crítica que esto genera? Usted estuvo en la discusión de la directiva. ¿Cómo estuvo esto? Debo comentarle que las camionetas es también un recurso asignado a los diputados. No conozco todos los detalles de todo el tipo, si ha habido antes otro tipo de recursos como estos pick-up que usted me menciona. Nosotros en ningún momento hemos tomado ninguna llave de ningún vehículo de estos, no le podría yo comentar al respecto. Lo que sí le puedo comentar es que toda esta discusión sobre los recursos está siendo analizado y procuraremos que en esta gestión el uso de los recursos que la Asamblea tiene, tanto en vehículos como en otro tipo de combustible, teléfonos, etcétera, tenga un uso racional y apropiado para la naturaleza de la función que corresponde a ese órgano del Estado. Cuando hablamos de la palabra austeridad, algunas personas analizaban el tema y decían que lo que se está haciendo con el tema del uso de los recursos, como las camionetas, como la reducción en el gasto de combustible, como la reducción en el gasto de telefonía, era un pequeño paso en esta materia. Y decían que falta ir al grueso, porque la Asamblea Legislativa se le cuestiona que tenga tanto servidor público. En el caso de la Asamblea cuenta con más de 2.400 empleados, cuando instituciones como el Hospital Rosales, que ha estado también en el centro de discusión en estos últimos días, tiene apenas 1.600 empleados. Efectivamente, esta es una revisión necesaria. Como le comento, tenemos apenas 9 días de gestión. Hemos pedido una serie de informes en la Junta Directiva que nos permita conocer
de primera mano cuál es el estado de toda esta situación, a ver si este crecimiento de los servidores públicos en la Asamblea corresponde a una razón programática, a una apuesta estratégica sobre alguna propuesta, proyecto, alguna iniciativa que tiene a su base un planteamiento frente a la ciudadanía, o cuál es la naturaleza de ese crecimiento. Entonces, esas son parte de todas las decisiones que habrá que ir analizando. Como bien lo señala usted, son primeras medidas en estos primeros 8 días, 9 días de funcionamiento de esta legislatura, pero que creemos que puede contribuir significativamente a que en nuestro país también vayamos haciendo giros en esa materia. Debo comentarle que también el presupuesto de la Asamblea Legislativa es un poco más del 1%. Entonces este es del presupuesto del Estado. Hay otros órganos que también tienen presupuestos asignados y que hay que, como le mencionaba, procurar avanzar en nuestro país a estándares similares para los 3 órganos del Estado, de tal manera que podamos como país tener una acción pública, una gestión pública apegada a estos principios de racionalidad, austeridad, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos. Pero si revisamos el presupuesto de la Asamblea Legislativa en el año 2000 era de 15.2 millones de dólares y en 2018 estamos hablando de un presupuesto de 58 millones de dólares. Todo el mundo se pregunta, ¿por qué este crecimiento? Son más de 40 millones de dólares que ha crecido en los últimos 15 años el presupuesto de la Asamblea y también cómo se ha engordado la planilla de trabajo. Sí, no, indudablemente, esos son números importantes que hay que atender en el análisis de cuáles son los próximos pasos que habrá que tomar en la Asamblea Legislativa en relación a toda la gestión, es decir, cuáles son las prioridades en las que se está invirtiendo ese tipo de recursos, todo ese presupuesto, Manuel, e indudablemente esto continuará a lo largo de los próximos meses para que podamos contribuir con nuestros buenos esfuerzos a que este órgano del Estado pues adopte prácticas de gestión pública basado en los principios que le repito, austeridad, transparencia, racionalidad en el uso de los recursos y eficiencia en el gasto. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les invitamos a que continúen con nosotros. Estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversando con la diputada Yancy Urbina. Regresamos. Esta mañana de 10 de mayo estamos conversando en el espacio de la entrevista de Hechos AM con la diputada por el partido FMLN, Yancy Urbina. Estamos hablando de decisiones que se han tomado en la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Yancy, se hizo un anuncio durante la conferencia que dio la Junta Directiva que se va a tratar de reducir en un 5% el presupuesto de la Asamblea Legislativa para los próximos años, hasta llegar a un 15%, se dijo. Sí. ¿Cómo ven ustedes desde el FMLN este tipo de anuncios y la posibilidad de lograr esta meta en el plazo que se han establecido? En el caso del FMLN, este planteamiento va en coherencia con lo que hemos estado sosteniendo a lo largo de los últimos años sobre el uso de los recursos públicos de forma responsable y de forma eficiente. Fíjese de que esta decisión de aplicar, justo cuando usted me decía, mira el crecimiento que tuvo el presupuesto de la Asamblea, y es un crecimiento a lo largo de los años importante. Entonces, este momento, la primera medida es, vamos a tomar acciones que inmediatamente van a tener una disminución, porque al no tener la asignación de los vehículos, el uso del combustible disminuye. Hay una estimación inicial de que solo con esa medida podría haber un ahorro de alrededor de $100,000 en combustible, es decir, el uso también de los teléfonos, es decir, hay una serie de gastos de funcionamiento, digámosle así, que con las medidas que se están adoptando va a tener un decrecimiento, va a haber una especie de ahorro ahí. Pero también esta otra medida de incorporar un ahorro del 5%, una disminución en el presupuesto del 5% para el próximo año, es una medida saludable. Nosotros la hemos acompañado, estamos participando de esa decisión, también de forma acumulada, de tal manera que a lo largo
de los 3 años de esta gestión lleguemos a tener un presupuesto con una disminución de alrededor del 15% y que contribuyamos significativamente a la mayor eficiencia en el uso de los recursos. Ese es uno de los temas que estamos procurando. No es el único, porque indudablemente ahorita hemos concentrado este tema, Manuel, en medidas administrativas, pero la Junta Directiva no solo va a ver eso, estamos hablando también cuál es la agenda estratégica que va a manejar la Asamblea Legislativa, cuáles son las prioridades en las comisiones, la integración de comisiones, que es un tema importantísimo para empezar a tratar todas aquellas temáticas que son del interés del pueblo, porque acá estamos también no solamente atendiendo la parte meramente administrativa, gerencial de la institución, sino también esta proyección que debemos de tener como primer órgano del Estado de dar una respuesta positiva a la demanda ciudadana en temas específicos. ¿Qué posición tiene el FMLN respecto a esta discusión que hubo de posibles plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa y contrataciones irregulares que se dieron al final de la administración de Guillermo Gallegos como presidente? Nosotros al respecto somos cuidadosos de no hacer señalamientos que puedan no tener toda la información a tiempo, no tener un fundamento en información totalmente documentada. Esa información nosotros todavía no la tenemos disponible, no podríamos afirmar una cosa de ese tipo porque eso pasa por contar con una información a disposición de la Junta Directiva. Ese es un tema que no hemos visto en la Junta Directiva. Ese es un tema que hay que examinarlo, analizarlo, hay que verlo y preferimos, Manuel, emitir una opinión cuando hayamos tenido a la vista esa información que nos permita saber si ese señalamiento tiene base objetiva o no. Hubo una presión para la Asamblea Legislativa, una crítica respecto al manejo de recursos y al manejo de fondos, pero también ya hay una crítica hacia otros órganos de Estado, como la Corte Suprema de Justicia, que percibe un 6% del presupuesto general de la Nación. Estamos hablando de una buena cantidad de dinero comparado con el presupuesto legislativo, que usted decía, es un 1% de los 5.000 millones que componen el presupuesto general de la Nación para cada año. Sí. ¿Qué cuestionan ustedes de un órgano como la Asamblea, como la Corte en este caso, que también tiene, digamos, una buena tajada de los recursos públicos? Nosotros somos respetuosos de todos los órganos del Estado, cada uno, por eso tenemos independencia y también tenemos nuestra propia función y competencia según la Constitución. Ahora, y dicho eso, es importante, hace unos momentos me refería a esto, Manuel, de que nosotros vemos importante establecer estándares que apliquen para todos los órganos del Estado, de tal manera de que como país avancemos a hacer realidad ese deseo de la ciudadanía de que seamos más eficientes en el uso de los recursos, pero que también seamos más apegados a la realidad nacional con el uso de los recursos. En el caso de los otros, particularmente del órgano judicial, es conocido por el público, y eso yo creo que todos lo hemos visto en los medios de comunicación, que también se ventila temas como por ejemplo lo de los bonos, como también se ventila el tema de los vehículos, el mismo señalamiento que tiene o ha tenido hacia la Asamblea Legislativa, también hemos conocido a través de los medios de comunicación. En nuestro caso creemos que es importante por ello establecer estándares que apliquen a los 3 órganos del Estado, de tal manera de que podamos como país avanzar en esa materia, ¿verdad? De tal suerte que todo el servicio público pudiera tener parámetros de uso de recursos similares, de tal manera de que podamos como país aprovechar mejor los recursos que tenemos, dedicarlos a la atención de la demanda de la ciudadanía en los diferentes ámbitos, en educación, en salud, en seguridad, en medio ambiente, es decir, que logremos establecer esos parámetros. Para nosotros eso sería óptimo, de tal manera de que corrijamos esos abusos que pueden haber en algunas instancias.
El presidente de la Asamblea decía que no va a haber seguro médico ni para los diputados ni para los empleados. ¿Consideran ustedes que esto debería aplicarse también en el caso del órgano judicial y en el caso de las diferentes autónomas, en el caso del órgano ejecutivo también? Habría que examinar cada situación, porque entendería yo que en el órgano ejecutivo prácticamente si existe en algunas instancias, la mayor parte de los ministerios no tienen seguro médico privado. La mayor parte de algunas autónomas entiendo que sí, que son autónomas que en general generan recursos propios, y este tema hay que analizarlo, pero también es una realidad en el caso del órgano judicial, y en nuestro caso desde el FMLN con el tema particular en la Asamblea, pues nos hemos pronunciado porque los diputados, diputadas del FMLN no vamos a acceder a este recurso. Actualmente no está vigente, porque hay que recordar de que esto tampoco es que esté disponible o ha estado disponible en el último año, y en el caso de que esto corresponde a una prestación laboral, ahí es donde yo creo que hay que analizar cómo se va a dar tratamiento a esta prestación laboral en el caso de los trabajadores. Los trabajadores, el caso de los diputados no. En el caso del FMLN ha generado también controversia la decisión de contratar a exdiputados como asesores. Usted va a ser presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. ¿Qué posición tiene respecto a este punto en específico? Y si usted en lo particular va a tener a exdiputados como asesores. Hay un acumulado importante en la gestión de diferentes temas especializados en la Asamblea Legislativa. El caso de Hacienda es un tema muy especializado que requiere una serie de apoyos técnicos y de conocimiento de esta temática. Al respecto, hay una preocupación dentro del grupo parlamentario también de asegurar una transición adecuada entre el nuevo grupo de diputados, diputadas que entramos, con la responsabilidad de atender temas altamente complejos. Y en ello se ha considerado algunos apoyos por parte de colegas que han tenido esa experiencia durante algún periodo. En el caso particular del FMLN, prácticamente estamos hablando de alrededor de 4 colegas que van a dar un apoyo, un soporte en áreas especializadas en la Asamblea. En el caso particular me sigue apoyando, me va a seguir apoyando el diputado Suazo, Víctor Hugo Suazo, que es diputado suplente, es parte del equipo que ha estado atendiendo el tema de Hacienda, y hay también algunos colegas que han estado antes asesorando esta comisión. Es el caso del licenciado Julián Salinas, es decir, hay un equipo que tiene ese soporte que requerimos, y en otras áreas que también va a requerir. Esto indudablemente corresponde a una decisión de asegurar una continuidad en determinados temas que requieren una experticia muy importante. Pero en el FMLN están conscientes que esto los hace también blanco de críticas, porque hay mucha gente que dicen, si no le dieron los votos para que continuara en la Asamblea Legislativa, es porque los ciudadanos no los querían en ese órgano de Estado. ¿Y por qué ir en contra de lo que dice en determinado momento la opinión pública y dejar a esta gente, digamos, en cargos de asesores? Hay en ese aspecto, bueno, una parte corresponde, Manuel, a la decisión de la ciudadanía de no contribuir con sus votos para la elección de estos compañeros. Ahora, eso no implica que ellos no tienen una competencia en determinadas áreas, que es un tema atendible desde el punto de vista de asegurar una continuidad en muchos temas que, como les repito, requieren una especialización. Y le pongo, por ejemplo, el tema de Hacienda. Hacienda es un tema altamente complejo. De hecho, hay varios diputados en la comisión que vienen trabajando eso desde hace años y siguen permanentemente en esta comisión. Usted
lo conoce, y esa conformación va a venirse desarrollando. Hay otras áreas que van a requerir, el tema de seguridad es uno de ellos, hay también una contribución allá. Yo creo que en ese ámbito hay que tener en cuenta ciertamente la voluntad popular, pero también hay una parte que tiene que ver con los temas que se deben asegurar en el manejo en la Asamblea Legislativa. Ahora bien, un tema que ha estado en discusión también ha sido el del edificio de la Asamblea Legislativa. ¿Qué piensa usted de esto de poner en una balanza, en un lado el edificio legislativo y en el otro lado el edificio del Hospital Rosales? ¿Qué piensan ustedes como FMLN de esta discusión y este debate que se ha generado en los últimos días? Manuel, ese es un tema del edificio antiguo, porque en este tema, indagando de parte nuestra qué es lo que hay que decidir en este momento, le puedo decir de que la indagación que he hecho con la gerencia de operaciones de la Asamblea Legislativa nos indica que eso fue votado hace poco más de 2 años. Las decisiones fueron tomadas en la directiva anterior, y entiendo que este es un proceso que tiene su ruta ya trazada y su camino andando, siguiéndolo. Lo que hay temas importantes y que es bueno atenderlo en este momento es el tema de la aprobación de este programa de salud integral, que es el denominado préstamo para salud, que tiene a su base una importante inversión para la ciudadanía. Esta inversión corresponde a la construcción del nuevo Hospital Rosales y también del nuevo hospital de la zona norte, porque a veces lo reducimos este programa a que fuese la construcción del Hospital Rosales, y en realidad es un conjunto de medidas, de acciones que van encaminadas a acercar el servicio a la ciudadanía, a contribuir a una mayor calidad de salud para los salvadoreños y las salvadoreñas, y también atender ese déficit que tenemos en atención en el ámbito de la salud. Es así que está propuesta la construcción del nuevo Hospital Rosales, el nuevo hospital de la zona norte, para el cual también ya hay el terreno incluso donado por la alcaldía de Nejapa, y decirle de que este es un hospital muy necesario. La densidad poblacional de la zona norte de San Salvador, como es Apopa, Tonacatepeque, Nejapa, Painal, Aguilares, es muy alta, y debemos darle una respuesta a eso. Y hay también la construcción y equipamiento de alrededor de 50 unidades comunitarias de salud familiar. Este es importantísimo que lo atendamos, y yo desde el FMLN hemos sido claros que tenemos los 23 votos de nuestros diputados y diputadas listos para la aprobación de este préstamo. Esperamos que los otros grupos parlamentarios acompañen con sus votos esta votación, que además tiene un límite porque ya hay una prórroga extendida por el BID que se vence el 7 de junio. Pero así que la ciudadanía... ¿Se logra o no se logra, diputada Urbina, la votación, digamos, en las primeras plenarias de la Asamblea Legislativa? No, en el FMLN estamos apostando a que esta aprobación pueda salir en el periodo de mayo, de tal manera de que atendamos que esa prórroga que está hasta el 7 de junio, que es un periodo muy próximo, ¿verdad?, durante este periodo podamos tener la aprobación. Desde nuestra apuesta, Manuel, es que en la primera sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se pueda atender ya este tema que es tan importante para la ciudadanía, que dicho sea de paso, son parte de todas las demandas también ciudadanas que debemos atender como legisladores. Pero ¿qué piensan ustedes desde el FMLN cuando sindicalistas del Hospital Rosales dicen que no es necesario un nuevo edificio, que lo más necesario es mejorar los servicios que se le dan a los pacientes? Porque ellos dicen, tener un edificio nuevo no garantiza que esto vaya, digamos, a dar un giro al servicio que se le da directamente al paciente. El programa, por eso se denomina Programa Integral de Salud, porque incluye no solo la construcción de la infraestructura, incluye el equipamiento, incluye el funcionamiento, incluso la adopción de personal especializado para poder atender toda esta demanda ciudadana, el tema de medicamentos. Es decir, este es un programa integral. Creo que lo que más conoce
y se ha manejado públicamente es la infraestructura, pero no es únicamente lo que contiene este programa, que nosotros, le repito, estamos listos como FMLN para la aprobación y esperamos que los otros grupos parlamentarios, los partidos políticos, en especial Arena, que ha sido el que no ha votado por este programa, dé sus votos para que podamos darle también una respuesta, así como estamos viendo aspectos administrativos, aspectos sustantivos para la vida de los salvadoreños y las salvadoreñas. Gracias, diputada Urbina, por habernos acompañado esta mañana de 10 de mayo. Muchas gracias a usted, Manuel, y de nuevo muchas felicidades a las madres salvadoreñas, también para todas las que se encuentran a lo largo y ancho de los Estados Unidos, que tenemos un contingente muy importante de población por allá. Así cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM. Tenemos más información con Célida, Lorena y Carlos en la sala de Noticiero Hechos.